Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Estamos muy entusiasmados porque estamos recibiendo cada vez más menciones en nuestras redes sociales acerca de que les ha parecido muy gratificante los reportes especiales que hemos preparado para ustedes, los cuales hacemos con mucho gusto. Eh, a continuación vamos a revisar algún tema que resulta muy interesante, sobre todo por la geografía de nuestro país, que es el Hot Data, el desafío de diseñar centros de datos para climas tropicales húmedos. La mitad del mundo ya está conectado a Internet. A finales de 2022, unos 4.900 millones de personas utilizaban Internet para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Este no solo es un momento transformador para el Internet, sino que también está cambiando la forma en que se diseñan y ubican los centros de datos y donde se almacenan los datos derivados del procesamiento. A medida que más personas consumen datos, vemos tres tendencias notables que tienen un impacto en el desarrollo de los centros de datos. Más datos significa que se requiere más almacenamiento, cambios en la escala y los requisitos de densidad de potencia. Descentralización de los centros de datos a medida que crece la demanda en los países en desarrollo y los gobiernos regulan que los datos se almacenen en los países de origen del procesamiento. Debemos considerar el mantener los datos frescos. Durante muchos años, la mayoría de los centros de datos se alojaron en complejos planos y extensos, ubicados en climas más templados y en donde la disponibilidad de terreno es alta. Pero con la descentralización, es decir, con el Edge Computing, se están desarrollando más centros de datos en climas tropicales y en áreas urbanizadas, donde la tierra suele ser escasa. Los centros de datos también son cada vez construidos en edificios más altos, ya que el espacio se vuelve más reducido. Tenemos el ejemplo de Facebook, que está invirtiendo $1,000 millones para construir su primer centro de datos en Asia, y Google, que está invirtiendo $850 millones para expandir sus centros de datos en Singapur. Con el cambio a la construcción de centros de datos en climas tropicales, surge un nuevo conjunto de desafíos. ¿Cómo ubicarlos en estos climas más cálidos y mantener al mismo tiempo el centro de datos en un ambiente fresco? Soluciones de enfriamiento para lugares cálidos y húmedos, utilizando sistemas de agua enfriada, multisistemas 1 a 1, sistema de enfriamiento indirecto con punto de ajuste de agua flotante y sistemas de expansión directa tradicionales. Los métodos tradicionales de enfriamiento free cooling, utilizados en climas más templados que dependen del aire fresco del exterior, no son adecuados para los centros de datos en lugares como el sudeste asiático, donde la humedad exterior suele superar el 90% y las temperaturas promedio diarias superan los 30 grados. Los centros de datos más antiguos se han diseñado para entornos interiores de 20 a 24 grados centígrados y los estándares actuales recomiendan en niveles hasta 27 grados y una humedad ambiental relativa del 60%. Algunos operadores permiten temperaturas de hasta 30 grados y una humedad ambiental relativa del 80%. Sin embargo, los centros de datos continúan siendo grandes consumidores de energía eléctrica, especialmente en climas tropicales, donde las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados con una humedad ambiental relativa cercana al 100%. También debemos considerar el minimizar el consumo de agua en los centros de datos. A lo largo de los años hemos hablado sobre el consumo de energía en los centros de datos, pero más recientemente el enfoque se ha desplazado hacia el consumo de agua en los centros de datos. Hay una cantidad limitada de datos sobre cómo y por qué los centros de datos utilizan el agua. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica hay casi 3 millones de centros de datos de diversos tamaños que usan agua para enfriar sus servidores. En
Por ejemplo, en 2019 Amazon requirió 360,000 galones de agua por día para enfriar su centro de datos de 15 megawatts. También ellos mismos admitieron que necesitaban utilizar el agua de manera más eficiente en dicho centro de datos. Muchos centros de datos han implementado medidas eficientes y costosas para controlar su consumo de agua. Estos son algunos pasos simples y eficientes que se pueden seguir para controlar el desperdicio de agua en los centros de datos. Aumentar la temperatura del centro de datos. Recordemos que las recomendaciones de ASHRAE elevaron la temperatura estándar del centro de datos de 80.6 grados Fahrenheit desde la conserva anterior de 67 grados Fahrenheit. Muchos grandes centros de datos con aire acondicionado están utilizando agua para el proceso de rechazar el calor. Según los expertos de la industria, los centros de datos pueden controlar la utilización del agua aumentando las temperaturas porque hay menos carga para los acondicionadores del aire. Otra alternativa también muy solicitada es sellar el centro de datos. Es una de las mejores formas de controlar el uso del agua porque los niveles de temperatura y humedad están equilibrados. Los centros de datos mal sellados crean desbalanceos entre la humedad y la temperatura, lo que aumenta la presión sobre la infraestructura de enfriamiento. Otra condicionante, como ya comentamos previamente, es aumentar la humedad en el centro de datos. De acuerdo con las pautas de ASHRAE, los centros de datos pueden administrar sus niveles de humedad aumentando los niveles de la propia humedad relativa del 50 al 60% sin efectos adversos. La humedad es un componente crítico para los centros de datos. Una humedad demasiado elevada puede aumentar la corrosión y el desgaste de los discos y las cintas de almacenamiento de los propios datos. Reciclar agua para la operación del centro de datos. El reciclaje de agua es una forma beneficiosa de minimizar el consumo de agua en los centros de datos. Por ejemplo, Google ha dado un paso adelante al usar aguas residuales para enfriar sus centros de datos. Microsoft y Yahoo han instalado sistemas de enfriamiento por aire y aunque se reduce el consumo de agua, todavía necesitan más electricidad para la operación del centro de datos. Por otro lado, Lifeline Data Centers ha gestionado de manera eficiente el consumo de agua en sus centros de datos, siguiendo los pasos anteriores. Debemos ser conscientes del medio ambiente al seleccionar el centro de datos adecuado para las necesidades de la empresa en cuanto a la operación del enfriamiento. Una solución muy plausible, los centros de datos verdes. Derivado de todo lo que hemos repasado en las diapositivas anteriores, es que se ha centrado gran interés en los centros de datos verdes. Por ejemplo, la Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocom de Singapur se asoció con actores de la industria para llevar a cabo una prueba de concepto para desarrollar e implementar el primer centro de datos tropical del mundo. El objetivo es determinar la viabilidad de operar centros de datos en climas tropicales, utilizando temperaturas ambientales de hasta 38 grados y una humedad relativa de hasta el 90% o superior. La prueba demostró que las unidades centrales de procesamiento, discos duros y tarjetas de memoria y concluyó que son térmicamente seguros con poco o ningún impacto en el rendimiento cuando la temperatura del aire de suministro varía de 25 a 37 grados centígrados y la humedad se encuentra ubicada entre 90 y 100%. Esto es determinante siempre y cuando que exista suficiente flujo de aire, filtración de aire adecuado y combinado con medidas anticorrosivas y de control de la humedad adicionales. Proyectando centros de datos más altos. Tradicionalmente sería fácil simplemente agregar otra sección al complejo en expansión al desarrollar una ampliación de un centro de datos, particularmente en áreas con espacio reducido, como los densos centros urbanos en Asia. Sin embargo, agregar otro nivel es un juego de pelota completamente nuevo.
Por ejemplo, en 2019, dos arquitectos italianos propusieron un concepto para una torre de datos de 65 pisos. Si bien la torre de datos aún no se ha hecho realidad, en otras latitudes, en Australia como ejemplo, ya se están diseñando centros de datos de 16 pisos de altura, pero la construcción presenta desafíos para el enfriamiento. Tradicionalmente los sistemas de enfriamiento se ubican en los techos, pero en los diseños de varios pisos el techo, es proporcionalmente pequeño a la altura del edificio. Expulsar aire caliente horizontalmente en diseños de varios pisos también resulta un desafío, ya que el aire caliente de un nivel, si no se diseña cuidadosamente, podría convertirse en el aire de entrada para el nivel inmediato superior. Hay muchas soluciones de enfriamiento creativas disponibles. El mayor desafío es diseñar la mejor configuración que equilibre las necesidades operativas, la eficiencia energética y las limitaciones geográficas. Diseños de soluciones con compromiso para el centro de datos. Dado que los centros de datos se están construyendo en nuevas ubicaciones, también debemos considerar la disponibilidad de talento para la gestión de instalaciones en nuestros diseños. Por ejemplo, en lugares donde tales habilidades no se encuentran disponibles de manera local, recomendamos un sistema que sea más simple y fácil de operar. Si ese talento está fácilmente disponible, aún recomendamos diseñar para mejorar la capacidad humana. De esta manera, mejoraremos el rendimiento operativo de los centros de datos. En el pasado, los diseños de los centros de datos se centraban principalmente en la confiabilidad y la redundancia. Ahora que el enfoque se ha desplazado hacia la eficiencia energética y la obtención de la mejor eficiencia del uso de energía PUE, se debe tener cuidado de no desviar la atención de la necesidad continua de la resiliencia. Estos cambios en el enfoque del diseño crean nuevos desafíos, pero grandes recompensas cuando encontramos soluciones. Con los diseños de los centros de datos, las pequeñas mejoras podrían generar grandes impactos. Si reducimos el consumo de energía en un 5%, eso podría significar niveles de ahorro de $1 millón anuales. El impresionante desarrollo en Asia. En los últimos 3 años hemos visto cómo el segmento de centros de datos ha crecido en Asia, junto con la insaciable demanda de los consumidores de estar siempre disponibles y siempre activos. Con ciudades más inteligentes, automóviles sin conductor y aplicaciones financieras de cadena de bloques en línea. Los próximos años resultarán aún más emocionantes. Como ejemplo tenemos a la ciudad de Tokio, que es una de las ciudades con mayor congestión de habitantes. Su conversión en Smart City es vital para generar un espacio más eficaz, impulsando además por los Juegos Olímpicos del 2020 que se desarrollaron con gran éxito. La sustentabilidad energética en el punto de mira. La capital nipona se ha propuesto instalar sistemas eficaces y sustentables que coordinen diferentes fuentes de energía renovables para los usuarios. Así, la Tokyo Electric Power Company planea instalar 27 millones de medidores Smart para 2025 en un esfuerzo que incluye toda la ciudad. Esto permitirá además prevenir problemas de abastecimiento ante situaciones, por ejemplo, de desastres naturales. Además, el concepto de ciudad inteligente de Tokio se ha desplazado en los últimos años hacia la dimensión social con iniciativas que tratan de abordar cuestiones como el envejecimiento de la población en el país. Por otro lado, también Singapur es una de las ciudades más tecnológicas en el mundo y aparece en el top 10 Smart Cities por sus grandes avances en ese sentido. La Smart Technology en Singapur se ha puesto al frente de un gran número de innovaciones insólitas. Así se ha generado el primer Smart Hospital, donde parte del personal es sustituido por robots y se utiliza el potencial del Big Data en sanidad, y desde el 2019 han aparecido los primeros taxis driverless como proyecto piloto. Es decir, taxis sin utilizar ningún conductor.
Con una población cada vez más envejecida, el gobierno se está centrando en tecnologías e iniciativas digitales para aumentar la productividad de la población y potenciar la economía del país. La tecnología inteligente ya está integrada en todas las viviendas de la ciudad de Singapur y para fines de este 2023, el plan del gobierno es tener iluminación de bajo consumo en todas las vías públicas y paneles solares en los techos de al menos 6,000 edificios. Además, a modo de Digital Twin o gemelo digital, han generado Virtual Singapur, un modelo virtual de la ciudad actualizado en tiempo real que permite identificar las tendencias y experimentar con soluciones en diferentes retos. Debemos abrocharnos los cinturones de seguridad virtuales y observar estos espacios digitales que se están creando en la Asia actual. Estimadas amigas y amigos, nuevamente mil gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales y seguimos preparando con más entusiasmo aún derivado de estos excelentes comentarios, más reportes especiales con los que continuaremos ofreciendo estas alternativas de comunicación y actualización de las tecnologías en el mundo semanalmente. Muchas gracias.